Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para llevarle Revista del Comercio TV, hoy sábado. ¿Cómo que estamos hoy por fin? A 3 de febrero. Hoy estamos a 3 de febrero del año 2018, cuando damos la bienvenida a nuestros compañeros, la licenciada Erika Sánchez, el licenciado Manuel Rodríguez. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, don Ricardo. Gracias a Dios, muy bien. Muy buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en este día y muchísimas gracias por su sintonía. Parece que comenzó la ruta crítica con José Segura, ya llega estos meses ya. Sí, buenos días, Erika, Ricardo del País. Bueno, lo que pasa, Ricardo, también cuando tú mencionaste a qué fecha van hoy, el problema es que como que va muy rápido el año, ¿no? Pero ven acá. Empezó hace 2 días, ya estamos en febrero. Ya la gente estaba encargando regalos para San Valentín y ya están llegando las invitaciones para el carnaval. Sí, sí. Pero es muy importante señalar que también la rendición de nuestro presidente, que para este mes, ¿verdad? Pues va a estar presentando los resultados, el su 27 discurso de febrero. para este 27, Día de nuestra Independencia, sumamente importante de tener en cuenta. Febrero, mes de la patria, y por supuesto, un mes para recordarles a todos ustedes, a nuestros patrocinadores, que como cada sábado nos acompañan aquí en Revista del Comercio, como es el caso del Grupo Mejía Alcalá con todos sus productos, la leche Millets en todas sus variedades, y no solamente la leche Millets, sino que el Grupo Mejía Alcalá tiene una serie de productos como es el queso Michel, los jugos del Monte, todos con la garantía de una empresa que se preocupa por el bienestar de la familia, no solamente en el ámbito de la alimentación, sino en todos los aspectos sociales está presente. El Grupo Mejía Alcalá, 64 años sirviendo a la familia dominicana y presente ahí en la mesa de todos los dominicanos. Gracias a nuestros amigos de Prodal con Arroz Campo. Arroz Campo, lo mejor de la naturaleza es el arroz Campo que también usted lo puede adquirir en colmados, supermercados, almacenes, en los mercados. Ahí está el arroz Campo, un grano extra largo, lo mejor de la naturaleza. Gracias como siempre al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio, a Industrias Vanileja con su café Santo Domingo y por supuesto al Merca Santo Domingo, donde les invitamos siempre a que nos acompañen. Y se ha ido institucionalizando a propósito del Merca Santo Domingo una peña que estamos realizando de los sábados de 11 a 1, donde participan algunos amigos que ahí está invitado Ángel de Olio hoy. Atención Ángel de Olio, lo esperamos allá de 11 a 1. Para que hablemos de agropecuaria con los hermanos Pichardos, y ojalá que Claudio Jiménez, si está viendo el programa, pues se anime y nos visite hoy de 11 a 1 ya en el área del situado de productores, en esa peñita que estamos tratando de institucionalizar ahí los sábados con un grupo de amigos interesados siempre en que el Merca Santo Domingo pues ocupe el sitial que tiene que ocupar como mayorista de los productos agropecuarios en el país. Hoy vamos a tratar muchos temas, o por lo menos 3 temas importantes que tienen que ver con la economía, el crecimiento de la economía, la nueva norma que ha lanzado la Dirección General de Impuestos Internos para seguir combatiendo la evasión fiscal. Y vamos a seguir hablando de la ley 155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Pero en el plano internacional, Manuel Rodríguez pues me tiene que hablar de la situación en Estados Unidos después del discurso de Trump y sobre todo cuál es el vaticinio de lo que va a pasar con este diálogo de Venezuela que se ha estado desarrollando aquí en la República Dominicana y que parece que trascendió el acta que se quedó en poder del presidente Danilo Medina y que el presidente Maduro dijo que tenía una copia de la misma. De todo eso vamos a hablar después de la pausa.
Bueno, señores, estamos de regreso. Su programa Revista del Comercio. Bueno, la norma 0618 emitida en esta semana por la Dirección General de Impuestos Internos sobre la emisión de los comprobantes fiscales y que entrará en vigencia a partir de mayo de este año, pues es un tema que sin lugar a dudas se va a estar hablando en los sectores productivos del país. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Y le hemos pedido a nuestros contertulios ver cuáles son los pros y los contras y qué es lo que busca, qué es lo que persigue la Dirección General de Impuestos Internos con la emisión de esta norma, licenciada Erika Sánchez. Claro que sí, don Ricardo. Efectivamente, actualmente la Dirección General de Impuestos Internos entra en el mes de enero y cierra con 6 normas fundamentales y sobre la base de la ley 155-17 de lavado de activos, precisamente buscando regular y poner en marcha todo lo que la ley pues le exige. Esta norma, que recientemente salió a aproximadamente 2 días, establece que los comprobantes fiscales que utilizamos en las empresas van a ser ya cambiados y tenemos un plazo hasta el 30 de abril para que los mismos procedan con el nuevo formato. La norma establece cuáles son los cambios que se van a implementar para todas aquellas personas que utilizan las facturaciones digitales y no solicitan lo que son sus talonarios de factura. Muy bien, la Dirección General de Impuestos Internos, según lo expresa la norma, tiene la obligación de presentar un modelo digital también a los fines de que uno pueda tomarlo como base e implementar. ¿En qué consiste esta norma de manera específica? Actualmente nosotros contamos con una numeración secuencial en cada uno de nuestros servicios que ofrecemos. Digamos, hay empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Las empresas grandes que tienen sucursales y diferentes cajas utilizan una numeración de factura según la caja. Cada caja tiene una secuencia de facturación. Estas son las empresas grandes. Pero una empresa pequeña utiliza su secuencia de numeración de factura fiscal de manera constante. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Que ya hasta el 30 de abril usted va a estar utilizando o va a tener el derecho para utilizar estas secuencias de numeración y los formatos que utiliza. Es decir, que usted ya debe estar alerta conforme al nuevo formato para poder hacer los cambios de lugar, coordinarse con su contador a los fines de tener todos los programas digitales establecidos y pueda cumplir con la misma, porque de no cumplir, entonces ya usted entra dentro de la ilegalidad y no va, ¿verdad?, a cumplir sobre la base de lo que la Dirección General de Impuestos Internos establece, y hay sanciones para estas empresas que no cumplan con el proceso. Ya a partir de marzo, la Dirección General de Impuestos Internos pues estará exigiendo, ¿verdad?, y presentándonos, entiendo que un tiempo antes de que llegue el plazo mínimo, el plazo máximo sobre esa base. Es importante recordar que la Dirección General de Impuestos Internos neutraliza los comprobantes fiscales. Ella se va a encargar también de depurar a las empresas que utilizan y tienen cantidades masivas de comprobantes aprobados y que no utilizan dichos comprobantes. Esto lo digo porque hay profesionales que se encargan de solicitar muchas cantidades de comprobantes a empresas pequeñas que no la utilizan y no es su volumen. Y también ellos van a tener un sistema de que si usted no ha pagado esa facturación, no se le va a permitir que usted pueda volver a facturar para el próximo mes. Es decir, ellos van a tener un mayor control para que usted emita la factura, pague los impuestos de esas facturas, y de no pagarlo, entonces le va a poder neutralizar el acceso a que usted solicite más comprobantes para que el próximo mes lo haga. Que en este caso, actualmente, nosotros simplemente tenemos nuestra numeración, damos la continuidad de los mismos, emitimos nuestras facturas. Hay muchas empresas que se dan a la tarea de no reportar el ITEBI, de no pagar el ITEBI, entonces a través de la norma se busca regularizar esa parte. Pero hay una situación, Manuel, con esto, y es que en el pasado reciente han habido comerciantes, algunos empresarios, algunas personas, algunos contadores, que han sido incluso sometidos a la justicia porque se estaba utilizando una práctica de vender, una práctica ilícita,
de vender comprobantes fiscales. Hay empresas que acumulan mucho ITEVI que luego no pueden compensar. Y si tienen mucho ITEVI acumulado, el proceso, por ejemplo, de devolución de ese ITEVI o de compensación, a veces se le hace más difícil. Ellos entienden que es más fácil vendérselo a otra empresa que lo necesite, y eso es ilícito, y hubo un proceso judicial que terminó con condena en ese sentido. Pero todo esto busca reducir la brecha de evasión que tenemos, que en el ITEVI solamente ronda más del 40%, Manuel. Sí, lo que pasa es, buenos días de nuevo. Hay un detalle importante. Tú lo acabas de mencionar, empresas que se daban a la tarea de traspasar la venta del ITEVI. ¿Qué ocurre con la evasión fiscal? En este momento la evasión fiscal está rondando de forma general un 40%. En el caso del ITEVI está por encima, 45%. Por ahí. Ahora bien, ¿qué pasa? En el caso del ITEVI, las empresas no pueden quedarse con esos ingresos porque las empresas funcionan como un agente de retención. Los ingresos son todo del Estado, ¿no? Y tú lo que haces es que se los retiene el cliente y se lo pasa. Entonces, por lo tanto, hay doble ahí engaño. ¿Qué pasa también con la nueva normativa que la compañera Erika inició aquí el debate? Lo que pasa, Ricardo, que con la nueva normativa tú básicamente vas a tener dos tipos de control. El control que tiene que ver con el comprobante fiscal, ¿no? Y el comprobante para el consumidor final, que son dos cosas diferentes. Entonces, se daba la tarea de que muchas empresas con el comprobante fiscal, como bien lo dijo Erika, también se inflaba, ¿no? Y como se inflaba, ¿qué ocurría? Que esas empresas no tenían quizás los niveles de operatividad así, y entonces ahí se ahorraban el pago del impuesto sobre la renta. Entonces es un detalle importante. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que la nueva norma lo que establece son las dos regulaciones de las dos formas de comprobante, tanto el consumidor final como fiscal, pero ahora se va a clasificar en los niveles de categoría de empresa, que es lo que hace, pero también los niveles de operatividad, que ahí que está el gran dilema. En la parte operativa, tú evidentemente, tú reportas quizá inflado tu nivel de operación, y tu nivel de operación es mínimo. Entonces tú lo que haces es que cuando tú vas a reportar, tienes que Impuesto Interno darte un crédito a ti. ¿Por qué te da un crédito a ti? Bueno, porque tú reportaste mucha operatividad, sin embargo, para la declaración, entonces tú tienes que declarar unos ingresos y unos beneficios o unos pagos, y el beneficio es que te da un crédito fiscal a ti para que tú lo consumas, porque tu nivel de operatividad fue tan alto aparentemente que ya entonces, en vez de tú pagar impuestos, tienes Impuesto Interno que darte un crédito fiscal a ti. Y eso es evasión fiscal, ¿no? Es decir, también hay colusión ahí, además de la evasión fiscal. Entonces, todos esos elementos lo que viene a regular eso. Es bueno precisarle a la gente que además que usted tiene ya su comprobante fiscal, tiene hasta el mes de abril para usarlo, porque el día primero inicia el próximo. Por lo tanto, usted debe de solicitar ya entonces el nuevo número de comprobante fiscal, que sería ya a partir de la nueva resolución, que se haría en marzo, ¿no? En mayo, a partir de mayo. No, en vigencia en mayo. La resolución, la resolución para procedimiento de solicitar. Comienza en marzo. Comienza en marzo, porque le va a dar un tiempo a que usted pueda entonces regularizar su parte interna, y además entonces hablar con su contador para que se prepare, para que ya use lo que tiene hasta el día 30 de abril. O sea, que pudiera darse, licenciada, que lo que ocurre con la placa, que mucha gente lo vaya dejando y entonces a última hora se forme un cuello de botella y que entonces mucha gente el 1 de mayo pudiera quedar sin comprobantes fiscales. Claro que sí. Por eso es importante que se empiece a tomar la palabra que estamos expresando y los medios de comunicación, de que hay que tomar las medidas del lugar, porque a partir del 31 de marzo está el cierre. Y ya usted no va a poder utilizar la misma factura, porque inclusive el formato de la factura cambia. Usted necesita incluir informaciones hasta la fecha del vencimiento de ese número de comprobante, porque el comprobante va a tener un vencimiento. Se debe de agregar. Sobre lo que expresaba don Ricardo, ese fraude fue un fraude grande que pasó en nuestro país en eso del 2010. En donde empresas se daban a la tarea de vender comprobantes fiscales, donde fueron sometidos a la justicia muchísimos contadores y muchísimas personas, y de ahí pues hubo sanciones y hubo muchísima defraudación, porque estamos hablando de empresas ficticias que tenían los comprobantes fiscales y se encargaban de tomar la tarea de emitir esos comprobantes a esas empresas y vender
ese comprobante. Y de ahí es donde viene de la mano que la Dirección General de Impuestos Internos ahora inspecciona las empresas y trata de anular lo que son las empresas de carpeta. Las firmas de abogados pues se daban a la tarea de tener empresas de carpeta para personas que necesitaran pues de manera inmediata realizar un comercio. Bueno, yo le vendo esta empresa de carpeta y usted ya la tiene, es suya y puede tener sus operaciones. Eso ya limita, porque usted no puede tener empresas de carpetas ahí almacenadas a los fines de poder venderla, que antes era permitido. Perdón, Erika, que era el mecanismo principal para tú evadir impuestos también por esa vía. Bueno, el que compraba su empresa no era la intención evadir, sino que yo tengo un negocio y necesito tener la legalidad, y ahí es que veo la importancia de la formalidad, y lo que hago es, para evitar costos, pues compro la empresa. No, pero la empresa como tal no, sino la usaban como un mecanismo de evasión. Exactamente. Es decir, Empresas de carpeta que se utilizaban para eso. Sí. Muchas empresas, personas que se daban a la tarea de vender sus comprobantes. Antes tú formalizabas una empresa y registrabas, ya sea la incorporación en la DGI, y ellos automáticamente en la oficina virtual te habilitaba los comprobantes fiscales. Ahora, para habilitarte los comprobantes fiscales, tú tienes que solicitar una inspección. Un inspector va y confirma que los datos y las informaciones que usted ha dado son correctas. Y de no ser correctas, pues simplemente no le habilitan el comprobante fiscal. Al inicio, cuando la DGI inicia con este proceso, no tenía incluido lo que eran domicilios de residencia, porque muchas personas crean su empresa y tienen su negocio en su casa. Entonces esto comenzó a crearse un pequeño caos, porque las personas cuando le iban a inspeccionar era en su casa que estaban. Entonces, ¿cómo íbamos a tener una empresa, verdad, en una casa? Pero sí, la DGI fue flexible y entendió que muchos empresarios y profesionales tienen su empresa y también pues tienen el negocio en la casa. Lo que tiene que cumplir con los documentos y requisitos que la ley establece. Otra cosa, por ejemplo, este programa, Revista del Comercio, es una empresa, se llama Revista del Comercio CRL, ¿verdad? No la formalizó Renaissance Consulting. Así ¿verdad? es. Que es una empresa que se dedica. Pero Revista del Comercio CRL tiene productos establecidos en el área de la comunicación. No puede aparecer, y es lo que dice su registro mercantil, y es lo que dice, ¿verdad?, la actividad a la que se dedica. No puede después aparecer que está facturándole productos para la construcción. No. ¿Verdad que no? No, porque no está registrada para eso. No está registrada para eso. Entonces, la norma viene a regular esto también. Exactamente, porque nos encontramos en la práctica empresas que su actividad no es para la construcción, como el caso de Revista del Comercio, que es para los medios de comunicación, talleres, capacitación digital y físico, es decir, amplio, pero en el directo e indirectamente es su objetivo principal. No construir, don Ricardo. No construir, Revista o sea, del yo no puedo Comercio, aparecer que facturando un quintal de varilla construcción. a Eduard Martínez, que está Entonces, construyendo su casa. Sobre esta base, ¿verdad? Pues es importante señalar que, claro, toda empresa que inicia con un objetivo puede modificar su objetivo a través de una asamblea extraordinaria y modificando sus estatutos sociales. Y puede inclusive ampliar, quitar o cambiar completamente la actividad a la cual se dedica. Exacto. Porque su RNC es su licencia. El registro mercantil es su acta de nacimiento. Es decir, yo lo tengo identificado de esa forma. La empresa nace cuando usted tiene sus operaciones, bien, pero cuando tiene su registro mercantil es que usted tiene su acta de nacimiento. Hay muchas personas que no tienen acta de nacimiento en la calle y no están identificados. Asimismo, hay muchas empresas que están operando y no tienen su registro mercantil. Las personas deben consultar, Manuel, ¿verdad? Deben consultar a sus asesores, entrar a la página virtual de la Dirección General de Impuestos Internos. No deje para la última hora este asunto. Por ejemplo, en el artículo 11 de la norma, indica que los contribuyentes que al momento de la entrada en vigencia de esta norma cuenten con una autorización para emitir facturas con número de comprobante fiscal, sin importar el tipo de comprobante de que se trate, contarán con un plazo de 3 meses para realizar los ajustes necesarios en su sistema de facturación, con el fin de adaptarlos a la norma. O sea, hay una flexibilidad, si se quiere. Sí, eso es importante, pero recuerden también que hay que esperar que se produzca la nueva normativa también, que está pendiente para explicarle a la gente también los procedimientos. ¿Qué pasa, Ricardo, con el caso de esta normativa, la 06-2018,
que quizá para mucha gente ha pasado desapercibida. Tú sabes que uno de los problemas y nosotros siempre hemos abogado por eso, que no solamente se limita la normativa de la publicación como tal, porque mucha gente a veces ni siquiera lo ve en el periódico, es que si dice una campaña de información masiva que tenga conocimiento la gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso, Ricardo? Mira, hay un elemento importante. Eso viene a completar la parte que se inició con la ley de lavado de activos, ¿tú recuerdas? Exactamente, bueno, que precisamente de ese tema vamos a hablar, vamos a hacer una segunda pausa y precisamente de ese tema, de la continuidad de este tema, es seguir hablando un poquito de esta ley 155-17 que penaliza el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, los elementos que están obligados a cumplir con esto y toda una serie de situaciones que se dan cuando tú vas a comprar un vehículo, hasta un seguro que tú vayas a hacer. Hay situaciones que tú debes saber en torno a lo que es esta ley. Luego vamos a hablar de lo que ha dicho el Banco Central, el comportamiento de la economía en la República Dominicana. Pausamos y retornamos. Bueno, señores, aquí estamos de regreso en su programa Revista del Comercio y aquí seguimos, mientras estaban los anuncios nosotros aquí discutiendo, porque Manuel decía, bueno, pero esta norma viene siendo una continuidad de lo que se ha ido haciendo con respecto a la ley 155-17 sobre el lavado de activos y lo que es el financiamiento al terrorismo. Y recordábamos que en un desayuno el director de la DGII dijo, bueno, ya yo no necesito una resolución por parte de la justicia para accesar a las cuentas bancarias de los empresarios. Y lo dijo precisamente en un desayuno que eso estaba lleno de comerciantes, Manuel. El gran problema es ese, Ricardo. Tú sabes que muchas de las empresas que podían a veces recibir un crédito fiscal de impuestos internos porque justamente cuando se declaraban anualmente su declaración tuvieran pérdida, sin embargo tú te ibas a la cuenta de ellos o tú te dabas a la cuenta de ellos, entonces hay mucho beneficio por ese año de operatividad comercialmente. Ahora, ¿cuál es el gran problema para esas empresas? Que impuestos internos va a poder accesar directamente sin pedir la notificación de un juez. Eso evidentemente pone en aprieto a ese tipo de empresas. Ahora, ¿qué yo entiendo que se puede producir ahí? También quizá lo delicado de ese proceso, Ricardo, del país. Como ya la Dirección de Impuestos Internos tiene facultad para accesar, tú sabes que aquí lamentablemente todavía las instituciones están débiles en materia de operatividad y de mantener un nivel también de relación hasta su nivel de alcance. ¿Qué ocurre? Que se puede usar también hasta para timar políticamente también, que eso quizá también es una de las situaciones que hay mucho temor en los empresarios, porque tú sabes que este es un país que es muy politizado y entonces cuando los empresarios deciden asumir posiciones políticas, muchas veces eso se toma su riesgo, ¿no? Y entonces el temor es que tienen muchos empresarios de que esa oportunidad ahora que tiene impuesto interno pueda también ser lamentablemente usada para fines ya también de presionar elementos políticos. Esa es una de las cosas que algunos empresarios me han hecho llegar a mí, que tienen ese tipo de temor, de que como ya tiene impuesto interno la facultad para eso, se pueda usar para otra cosa y no propiamente también para revisar sus cuentas bancarias. Al vapor aquí se aprobó una ley, ¿verdad? Que es la 155-17, sobre el lavado de activos, contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Es una ley que deroga y sustituye en su totalidad la antigua ley de lavado de activos, que era la 7202 en el país. Hay unos sujetos obligados que obliga a transparentar la operación a partir de $20,000. Hay gente que entiende que en la aplicación de esta ley no solo se persigue la transparencia y controlar el lavado de activos, sino también tiene unos aspectos que tienen que ver con la recaudación. Esta ley, lo que persigue realmente es recaudar más impuestos, buscar la transparencia. Esto hay forma de que se pueda aplicar de manera
si se quiere, selectiva, porque quiero perseguir a Manuel Rodríguez, que es contrario a mí, y de alguna manera voy a perseguir a Manuel, voy a perseguir a fulano. O sea, en sentido general, mucha gente está asustada porque pudiera ser de que esto sea usado de manera selectiva, aunque he visto que es algo que se ha implementado no solamente aquí en la República Dominicana, sino que parece que los organismos internacionales en su agenda han ido imponiendo estas leyes antiterrorismo y antilavado de activos en casi toda la región. Hay que decirle al país que es el modelo americano también, que eso inició justamente por allá por el año 2002 en los Estados Unidos, y era para evitar el financiamiento a sectores o más que todo a grupos terroristas. El problema es, como tú lo acabas de decir, Ricardo, y como yo lo dije hace un rato, a algunas personas, algunos empresarios se le han acercado a uno con ese temor, porque la ley es la ley, ¿no? Pero el temor es que justamente se use la ley, amparado en eso, en la ley, para poder hacer otras cosas que la ley no manda. Ojalá que Impuestos Internos, en el caso de Magín Díaz, que es el director, si ha demostrado ser una persona recta, ecuánime también y prudente, pueda aplicar la ley dentro del marco de la ley, y que algunos de la institución, algunos directivos de la institución quizás no la usen para otro tipo de cosas, que sería lo lamentable en este caso. Licenciada. Sí, efectivamente, la ley de lavado de activos surge porque nosotros somos país miembro de organismos internacionales que hicieron las evaluaciones correspondientes, y la ley anterior que existía no calificaba. Y éramos uno de los países que efectivamente pues estábamos dentro de los detonantes de mayores lavado de activos y actos ilícitos. Es importante señalar aquí que la ley de lavado de activos pretende regularizar diferentes puntos y abarca lo que viene siendo, como usted decía, don Ricardo, lo que son los sujetos obligados. Entre ellos hablábamos la semana pasada que estábamos nosotros los abogados, están los contadores, entran los agentes inmobiliarios, también entra la figura del fideicomiso, que es a través de una ley nueva que se crea pues un vehículo pues corporativo diferente al que nosotros como país estábamos pues teníamos la costumbre de utilizar, porque el fideicomiso entra ahora recientemente, y es una figura que también se puede utilizar para procesos de lavado de activos. Ya ves, el lavado de activos, presentar lo que son negocios como si fueran lícitos, pero no son lícitos, y lo que hace es que se cubre. En este mismo orden, también la ley procura pues identificar lo que viene siendo las bancas y también todas aquellas personas y empresas que se dedican a la exportación de vehículos, entre otros. También queremos señalar lo que viene siendo los pequeños puntos de que la ley señala y da alerta a lo que va a estar supervisando y validando a los fines de prevenir y detener a todas aquellas empresas y personas que lamentablemente pues no cumplan con la ley. Es una manera de transparentarnos y formalizarnos en nuestro país para tener un mejor orden y un mejor civismo, porque eso es lo que buscan las leyes. El detalle es que tenemos muchas leyes y muy pocas leyes son aplicadas de manera imparcial y correctas. Simplemente se utiliza para una parte, pero eso lo digo entre comillas. Tenemos lo que viene siendo el término de las operaciones sospechosas que la ley establece. El lavado de activo en sí, de lo que acabamos de mencionar, las operaciones sospechosas, tenemos lo que viene siendo los bancos de pantallas y tenemos ya las acciones predeterminadas con el tráfico de terrorismo, el asunto de la droga, el lavado de dinero, pues fruto de esos hechos delictivos. Y sobre esa base, la ley obliga a todas las personas que realizamos actos de comercio a que tengamos un control. Es decir, que ya nosotros tenemos que saber con quiénes vamos a estar trabajando. No podemos decir, oh, ¿cómo está don Ricardo? Y don Ricardo me dice, yo quiero que usted me forme una compañía. Y yo le digo, oh, pero ¿cómo no? Deme los datos. Y yo tomo mis datos principales para yo formalizar mi compañía. Y de por sí, pues no me interesa lo de dónde llega el dinero que don Ricardo pues va a utilizar para invertir en esa empresa, o quién es don Ricardo, con quién está casado don Ricardo.
cuál es la conducta social y hasta a nivel de las documentaciones, moral, claro. exacto. Las documentaciones de buena conducta, de si tuvo o no un antecedente judicial, porque uno como profesional, cuando realiza un acto de comercio, no hace una investigación de la persona que le llega a la oficina cuando va a hacer un trabajo que hasta es un trabajo de puente. Y Claro. lo digo en el caso de nosotros como firma, que no nos encargamos de hacer esas depuraciones. Pero ahora sí es necesario saber y tener los controles que identifiquen quién es esa persona con la que yo estoy realizando una negociación o a quien yo le estoy dando un servicio legal, un servicio contable, hasta los agentes inmobiliarios, porque usted sabe que eso es otro punto que Dios nos permita que podamos tratar. Ahí mismo, precisamente, usted sabe que ahí en la Venezuela, yo tenía un tío, murió, que en paz descanse, Antolín. Él tenía un negocio donde él tenía un almacén, cuando la Venezuela no era discoteca, sino él tenía un almacén de provisiones ahí. Y él tenía ese local cerrado y entonces decide venderlo, pues se vende. Entonces se aparece una persona que él conocía, que era del barrio, y dice, yo quiero comprarle el local. Pero él no le vio al individuo porque él lo conocía, pero resulta que ese señor se había ido a Estados Unidos, y él no le veía como, no lo había visto hacía mucho tiempo, y no le veía como que realmente calificara para comprarle el local. Y él le puso un precio, dice, el local vale tanto. Y el tío, está bien, como a las 2 horas se apareció con un saco de dinero. Mira, aquí están. Ya eso no se puede hacer. Eso está penalizado en virtud del artículo 64, párrafo A, que establece que usted va a tener una penalidad de 20 años de prisión, porque la ley dice que usted tenía que saberlo. Es decir, que si usted está vendiendo y usted le están dando un dinero efectivo, usted tiene que saber de dónde viene ese dinero y con quién usted está haciendo ese acto. Inclusive ese bien suyo, aparte de ir a prisión, queda incautado. Y usted no puede venir a alegar que yo no tenía conocimiento, que yo no lo sabía, porque acuérdense que las leyes se hacen de orden público, automáticamente surgen y son aprobadas, ya usted no puede alegar que usted no sabía de ella. Mira, Manuel, los sujetos obligados no financieros, los no financieros, que está prevista en esta ley, en su artículo 33, por ejemplo, casinos, bancas de lotería y otros juegos de azar, Sí. empresas de factoraje, agentes inmobiliarios, que decía la licenciada Erika Sánchez, comerciantes de metales y piedras preciosas, los abogados, notarios, contadores y otros profesionales jurídicos en su condición que realicen determinadas diligencias a nombre de sus clientes. Es decir, hasta los cabilderos van a saber con quién. Y los dealers también. Y los dealers, aquí están la compra y venta de vehículos, armas de fuego. Y empresas constructoras también. Empresas constructoras, o sea que... Mira, hay un elemento Es para importante. todo el mundo. Es para todo el mundo, ¿eh? Sí, pero hay un elemento importante de lo que tú has mencionado, Ricardo, y es que el caso de juegos de azar, ¿no? Y las empresas constructoras, que son elementos importantes para el crecimiento económico, porque hay que decirlo así, o sea, en el caso de los juegos, ustedes saben que este es un país y que aquí se juega hasta la picada de ojo, como se dice, ¿no? Y contribuye mucho al crecimiento, aunque el sector informal de los juegos, que es la banca de apuestas de números en los barrios, es que a veces como... son muchas de ellas ilegales, tú no registras el crecimiento económico que produce esas empresas en el país porque son ilegales, pero al final de cuentas tú lo vas a ver en los gastos de la gente, al finalizar el mes que ellos cobran o la quincena, que ellos sí gastan ese dinero ahí, pero sí en el caso de las construcciones, mira, eso puede llevar que las construcciones tengan una parálisis y por ejemplo, yo te digo el caso, que este año 2017 que acaba de cerrar, el crecimiento económico en el sector de construcción fue apenas de un 3%, si tú lo comparas con el año 2016 que fue un 6.9, un 10.9, estamos hablando entonces que creció más del 50%. Eso quizás fue un elemento importante para que podamos ver por qué el crecimiento económico fue tan bajito este año en relación al año pasado. Pero hay una situación, ya que tenemos que hacer la otra pausa para venir con el otro tema. Hay una situación, yo vi, por ejemplo, un señor que tiene un programa de televisión que da los números. Y él dice que se saca toda la noche y muestra el ticket y saca el dinero y comienza a contar el dinero y echarle vaina a otra gente. ¿Cómo? Sí, Cristian Casablanca, todo el mundo sabe. Entonces, y a enseñar carros lujosos que compra con lo que se saca y todo, y enseña el ticket de lo que se saca. Él está pagando sus impuestos, don Ricardo. Pero cuando enseña el ticket de lo que se sacó,
y enseña el dinero y compró No un tiene Ferrari, comprobante fiscal, y compró, ticket. eso no tiene comprobante fiscal, ticket. entonces No, pero eso va a perdón. ser regulado. O sea, usted se sacó en una banca de apuestas, porque es muy fácil hacer un ticket después que el número sale. ¿Verdad? Después que el número sale, yo vengo y es un programita me saqué, míralo aquí. Y hasta lo enseño por televisión, míralo ahí, un palé del que se yo qué con el que se yo qué. Y me saqué 3 millones de pesos. Y míralo aquí están los cuartos y con eso está. Entonces, por eso las bancas de lotería están ahí dentro de como sujetos obligados, que no se quería poner la banca. ¿Tú te acuerdas el lío que había con eso? Porque no se quería poner. Había en el Congreso Dominicano gente queriendo proteger la banca de apuestas. No se quería poner, se puso al final, pero hay que decirle a la gente, Ricardo, que esas empresas informales, así como la banca, que ahora van a estar reguladas, vamos a ver cuáles eran sus niveles de operatividad ya con precisión, porque antes no lo sabía. No lo sabíamos. ¿Tú ves? Y entonces era un mecanismo de evasión fiscal también por ahí. Así es. Existen muchos mecanismos de evasión fiscal y eso es lo que se trata de prevenir y detener a los que están realizando esas acciones. Las cooperativas, el crecimiento que han tenido las cooperativas de ahorros y crédito en el país, sobre todo las que están en el área del Cibao, que hay tantos cibaeños fuera del país y que de alguna manera, ¿verdad?, podían colocar su dinero en estas cooperativas porque, bueno, yo soy socio de esta cooperativa y mando unos chelitos, lo voy poniendo ahí, ahora ya eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. O sea, van a tener que declarar las cooperativas y hacer llenar el formulario de conozca a su cliente para saber a quién es que le están recibiendo dinero. Esa es la realidad. Es importante que mencione eso, que se me iba a olvidar mencionar sobre la base de la norma de las facturaciones fiscales. Las empresas sin fines lucrativos también tienen unos requisitos que van a tener que cumplir, que las facturaciones ya no van a ser de la misma manera en que lo estaban realizando. Es decir, hay unas partes de sanciones a esas empresas que no tienen, su objetivo no es un fin lucrativo, llámese las fundaciones o las asociaciones, ¿verdad?, que necesitan facturar porque dan servicios, ¿verdad?, a otras empresas, pero no es un servicio per se económico. Y estas empresas necesitan pagar sus ITEVIS. Es decir, que hay también una parte para ellas. Así es. Bueno, pues vamos a hacer ya una pausa final cuando regresemos. 4.6 creció la economía. 4.6. 4.6 creció la economía. Vamos a ver quiénes descrecieron y cuáles son las perspectivas de crecimiento para este año 2018. Pausamos. Bueno, señores, ya estamos en la parte final del programa Revista del Comercio. En este sábado 3 de febrero del año 2018, el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, informó que la economía dominicana creció en el año 2017 4.6%, a pesar de que en el primer semestre del año hubo una contracción y que en los meses, por ejemplo, de septiembre fuimos afectados por los huracanes María, ¿cómo se llamaba el otro? Irma, etcétera, etcétera. Manuel, el comportamiento de la economía, ¿cuáles fueron los sectores que más crecieron? ¿Cuál es la situación del comercio y la manufactura en el país? Bueno, hay que decirle al país, Ricardo, que en cuanto al crecimiento económico, si lo decomponemos, vamos a ver cuáles fueron los sectores que crecieron. Apenas crecieron 2 sectores, que fue el caso de bares, restaurantes, que apenas creció 0.2 en relación al año pasado, estuvo igual pero creció, y el caso ya de la zona franca que creció 5.5 y cuando tú comparas el año pasado que fue 2.5, creció. Ahora, los demás renglones decrecieron. El caso, por ejemplo, de la agropecuaria, el año pasado fue 10.9, este año fue 5.9. El caso entonces de lo que es la manufactura, 5.3, este año 2.3. En el caso de servicios, y ahí vamos a englobar comercio, el comercio decreció, estamos hablando que apenas pudo crecer un 3%. Cuando tú comparas el año pasado, que fue un 7%, y yo me voy a detener ahí en el comercio. ¿Por qué en el comercio? Porque ustedes saben, como dijo Ricardo bien ahora, que el gobierno puso en el último trimestre casi más de 20 mil millones de pesos disponibles al comercio. Sin embargo, la gente no se endeudó, no tomó ese dinero prestado. ¿Por qué no se endeudó? Pero cuando tú te vas al servicio bancario, el servicio bancario no creció también. ¿Qué significa el servicio bancario? Bueno, la operatividad que se produce en ese sector. Significa que si no creciste por ahí, entonces los 20 mil millones de pesos que tú pusiste en el disponible mercado, la gente no lo asumió. Entonces, eso es un elemento importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque el primer trimestre del año pasado tuvimos un decrecimiento. Ahora,
Cuando tú comparas, Ricardo, el último trimestre del año 2017, el último, tuvimos un crecimiento de un 7.5 ahí. Ahora, ¿por qué lo tuvimos? Primero porque se colocan esos 20.000 millones de pesos, aunque la gente no tomó todo el dinero, tomó una parte y entonces vino la regalía, claro, el dinero de diciembre, y eso te impulsó la economía. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Que este año el gobernador del Banco Central planteó de que va a haber un crecimiento muy, muy brillante, pero no especificó el promedio. Para mí no lo vamos a tener así. Y lo digo por lo siguiente, hay un elemento importante que lo tuvimos debatiendo en la primera hora de este programa, y es que tiene que ver también con la nueva normativa. Esa normativa que va a afectar a sectores importantes, que es el sector del comercio, básicamente de dealer de vehículos, y sectores también de construcción, que son elementos importantes en la economía dominicana, no es verdad que van a crecer ahora, como lo hicieron el año pasado. Eso te va a afectar entonces el crecimiento económico, y yo creo que estaríamos de nuevo cerca de un 5% como mucho en crecimiento económico. Pero Manuel, en un minutito, brevemente, que ya tenemos casi que irnos, pero ahora se está hablando de que van a emitir unos bonos globales. ¿Qué es eso? Rápidamente. Los bonos globales ya están en el presupuesto, que era justamente lo que se aprobaron, que son prácticamente 1.000 millones en bonos soberanos, que era para completar y financiar el presupuesto. Lo que me sorprende, Ricardo, es que se haga en enero y no siempre en marzo o en abril, que es cuando ya se inicia el segundo semestre. O sea que se necesita con urgencia ese dinero para el fuego a la lata. En buen dominicano, porque la gente me entienda, es que no tiene dinero el gobierno, eso es lo que pasa. Ay, qué grave. ¿No es para pagar los intereses de Odebrecht? No, es que no tiene dinero. Es que se supone, mira que lo que pasa, que en enero es el mes más frío económicamente hablando para el Estado porque los ingresos disminuyen. Entonces, febrero lo que se prevé que va a seguir en la misma dirección y entonces hay que hacer gasto y no tiene dinero. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscando financiamiento. Bueno, señores, ya tenemos que irnos. La verdad que me hubiese gustado seguir analizando este y otros temas en el área económica, pero esta situación de la economía que obliga que el país va a tener que abocarse en lo que es el pacto fiscal tarde o temprano, y una reforma, tendrá que venir una reforma para que pueda garantizar que el gobierno no pueda seguir endeudándose al nivel que lo está haciendo. Lo dijo la señora que fue su directora de Impuestos Internos. Germania Montaz lo ha dicho. La misión del fondo que está en el país todavía, que se va al día 9, también ya lo está sugiriendo. Entonces, viene una reforma y es probable que para no matar el gallo en la funda al presidente de la República en su discurso de febrero, pues es probable que a partir de febrero el presidente de la República pueda introducir un conjunto de medidas que el gobierno va a necesitar indudablemente para poder equilibrar la economía de la República Dominicana. ¿No estás de acuerdo conmigo? Bueno, hay que esperar lo que dice el presidente Medina. Queremos lo mejor para nuestro pueblo, queremos lo mejor y apoyaremos a nuestro presidente, el presidente que esté, pero recuerde que sin pueblo no hay gobierno. Bueno, gracias por preferirnos. Nos vemos el próximo sábado aquí en Revista de Comercio TV.